Gracias, diputado presidente. Muy buenas tardes, señoras y señores diputados. Fue sabio el legislador en plasmar como obligación que esta Asamblea Legislativa se pronuncie luego de la rendición de cuentas del discurso del presidente de la República. Y a pesar de que concluye el primer año de la administración de Carlos Alvarado, concluye el quinto año de la administración del PAC. Iniciamos el sexto año de la administración en el Ejecutivo de este partido político. Recibimos un discurso de promesas a la ciudadanía, un discurso plagado de estadísticas sobre la situación real del país, pero no de acciones que se vislumbren en una mejor Costa Rica. El señor presidente vino a prometernos de nuevo lo que ya debía haber cumplido. Seguimos en el nublado trecho de la desconfianza, seguimos en el nublado trecho de la descoordinación y también de la falta de credibilidad, en donde carecemos de acciones concretas para diferentes ámbitos del Poder Ejecutivo y que eso necesariamente repercute de manera negativa en los índices de desempleo, en las cifras también económicas y sobre todo en afectación a las personas más vulnerables, en afectación a las personas más pobres, en afectación a la población joven de este país. No hay prioridades ni liderazgo en un gobierno en donde sus ministros indican desde ya que no van a finalizar la administración. El presidente Carlos Alvarado mantiene un ministro de la presidencia que desde ya le indica a la ciudadanía que no va a concluir los 4 años. Y no se vislumbran tampoco cuáles son las circunstancias ni las acciones del cómo también muchos de sus jerarcas se han manifestado en contra de sus políticas y cómo sus presidentes ejecutivos se han atrevido también a contradecirlo. Donde no existen prioridades y una ruta clara de un gobierno de la República, únicamente queda el traste de venir a la Asamblea Legislativa a indicar y a seguir prometiendo lo que desde campaña se viene diciendo. A nivel económico, el Partido Liberación Nacional recibió con asombro las declaraciones irresponsables de Luis Guillermo Solís, dando también cuota de la responsabilidad del hueco fiscal al Partido Liberación Nacional, de no asumir como propio un error, de no asumir como propio la responsabilidad que el pueblo costarricense le dio para dirigir desde el Poder Ejecutivo. Y no puede esta agrupación política arrojarse el saneamiento de las finanzas públicas cuando recibimos el primer presupuesto con un 20% de aumento de Luis Guillermo Solís y en donde no se hizo ninguna posibilidad para reducir tampoco los niveles del gasto público. No puede el PAC tampoco indicar que tuvo acciones para disminuir el aumento desmedido del gasto público, para disminuir también esos diferentes índices en la recaudación fiscal y para poder ejecutar los créditos que desde anteriores administraciones han tenido a disposición. A nivel de seguridad, se presenta también datos maquillados en donde el ministro dio una cosa y donde el presidente en su discurso dice otra, en donde se atribuye como un logro para la disminución de la seguridad cuando se presenta una estadística de la disminución de la denuncia, cuando el ciudadano costarricense ya no está denunciando porque ya ha perdido la credibilidad en el sistema, pero en donde los índices de las llamadas al 911 nos evidencian un aumento en la percepción de seguridad para la violencia doméstica, para el robo y para también los atentados contra el bienes de la propiedad. Se han también manifestado las diferentes delegaciones policiales como un desastre en la infraestructura, como un desastre en cómo nosotros equipamos a nuestros cuerpos policiales, en cómo los organizamos y en cómo también les damos todas las herramientas para poder operar con un crimen organizado que cada vez está más organizado. Tenemos las fronteras absolutamente descuidadas y en un gobierno que ni en su plan de gobierno, ni en el Plan Nacional de Desarrollo, ni en el discurso del presidente menciona la palabra migración, porque no entienden cómo poder hacer una verdadera política migratoria donde le dé resguardo a la ciudadanía costarricense frente a las circunstancias que se están dando. No presenta tampoco un solo plan de cómo va a activar o cómo va a recuperar la confianza que tiene la ciudadanía costarricense con sus órganos de represión policial. ¿Qué va a hacer con la DIS?
cuando fue el PAC que criticó duramente en la oposición un replanteamiento a esta institución y donde lo que hizo Luis Guillermo fue presentar un proyecto de ley que ni siquiera fue convocado por el Poder Ejecutivo, evidenciando lo que antes desde la oposición se decía, pero cuando estamos en gobierno decimos otra cosa. No podemos estar tranquilos cuando en la ciudadanía costarricense una señora no tiene paz cuando aborda un autobús. No podemos estar tranquilos cuando a la salida de nuestros centros educativos nuestros niños y niñas no tienen tranquilidad para abordar el transporte público. Y no podemos estar tranquilos cuando el narcotráfico y el crimen organizado cada vez ingresa con mayor precisión. A nivel de la reactivación económica, es sabido ya que este gobierno carece de una ruta clara, que carece de un planteamiento y de credibilidad para decirle al inversionista que se mantenga en el país, para decirle al inversionista que no posponga la inversión y que no se posponga el consumo, que se generen cada vez más puestos de trabajo en la ruralidad del país. La población joven es la que hoy está sufriendo los embates de un gobierno que le da la espalda cada vez más a la concesión de obra pública y a las diferentes alianzas público-privadas para generar empleo y para generar riqueza. No se menciona tampoco una ruta sobre la disminución de los costos de electricidad, la disminución también de los trámites burocráticos que este país cada vez ha venido aumentando. Como los desafíos nacionales, el Poder Ejecutivo no menciona en ninguna parte la palabra corrupción. Como si corrupción no fuera un desafío que tiene el país, como si el país no hubiera retrocedido también en los índices de percepción de corrupción. Como si aquí no tuviéramos un ministro de comunicación que desde Casa Presidencial fraguaba negocios con sus familiares, como si no tuviéramos críticas fuertes sobre los nombramientos irregulares que ocurrían en la Cancillería y si no tuviéramos también la dimisión de 3 garantes éticos que este gobierno nombró y que se le fueron renunciando, el último de ellos, Otón Solís. Disimula el PAC todos sus derroteros en temas de corrupción, lo que sucede actualmente con su condena de estafa y las publicaciones recientes que están saliendo a la luz pública en relación con su fundador y en relación con lo que tienen que dar, que siempre pidieron y que hoy no están dando, que se llama transparencia y ejecución sana de los recursos públicos. Y así, señoras y señores, no podemos recibir más que un documento que consta